buenas tardes, días o noches, según el lugar y desde donde estés observándonos, en un programa más de Voces de Mapas, cuya intención es hacer redes sociales que nos ayuden en esta aventura que inicia Mapas, aclarando que Mapas no se refiere a una localización geográfica, sino a ese abordamiento de la migración, el medio ambiente y la paz en una empresa que busca hacer sinergia entre la migración y la problemática ambiental a través de la alianza con empresas en el desarrollo de proyectos sostenibles de pequeña, mediana y gran escala a nivel nacional e internacional. Para ello, siempre Adela se preocupa en traernos a grandes invitados que saben mucho de las diferentes áreas y nos dan su visión en este programa. Y hoy no es la excepción, tiene aquí a un gran invitado que ella nos presentará. Adelante, Adela, por favor. Gracias, Gerardo. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos con nosotros a Miguel Gallo y es un honor que esté con nosotros porque siempre está muy ocupado. Pero bueno, para hacer la introducción, Miguel Gallo Reynoso, él es ingeniero agrónomo del Tecnológico de Monterrey. Trabajó 10 años en investigación en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en la Universidad de Kentucky. Bueno, transitó 25 años en el sector financiero, en donde ha participado en el financiamiento de empresas agropecuarias y en proyectos sociales. Fue director de la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación en la Ibero y es director general del Grupo Paisano. Entonces, bueno, también está felizmente casado, es padre de 4 profesionistas muy exitosos, participó en misiones de guerrero, tiene diplomados en finanzas, en administración de recursos humanos y en doctrina social cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bienvenido, Miguel. Es No, un pues gusto que gracias. estés con nosotros y bueno, siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo que nos llama mucho la atención toda tu labor que has tenido tanto en la Escuela de Emprendimiento Social de la Ibero, donde yo te conocí, como en el grupo Paisano, ¿no? Y pues primero que nada nos gustaría que nos platicaras un poco de tanto de la misión del Grupo Paisano, en este caso, como de tu labor como director, y de ahí, pues bueno, ya todo el asunto del potencial de la agricultura para la inclusión social. Pero bueno, ahorita lo más importante es que nos hables de tu trayectoria. Muy bueno, pues gracias. Gracias, Adela, por la invitación. Gracias, Gerardo, por la invitación y la conducción. Y bueno, igual buenos días, tardes o noches, ¿no? Para replicar el saludo. No, pues gracias, sí, pues ya después de que las canas han pintado el Polo Norte, pues sí, ya puede uno hablar de muchas cosas que han pasado atrás, ¿no? Lo más reciente, pues ahorita estoy aquí en Grupo Paisano que debería de servir como ejemplo para estos emprendimientos que luego escuchamos que no se definen. Y tengo que ser muy transparente porque no hay nada que ocultar. Grupo Paisano ha pasado por una etapa muy crítica porque nunca definió si su labor era eh, caritativa o asistencial o era productiva. Entonces, en esta indefinición se fueron muchos años, se fueron muchos pesos para terminar acabando siendo unas empresas eminentemente comerciales, ¿no? Nació todo esto con un enfoque de trabajar con los productores, de invertir en sus operaciones, ¿no? Ya fueran productores de mango, de papaya o de limón persa, lo que fuera, con muy buena intención, pero con muy mala ejecución. Y yo creo que eso vale la pena cuando hablamos de empresas, decir qué cosas somos o qué queremos hacer o cómo nos plantamos, ¿no? Entonces, sí es un cortocircuito. Aquí el espíritu de altruismo, por un lado, con el espíritu económico empresarial por el otro, que no están necesariamente peleados, al revés, son bien complementarios, pero
pero cuando no defines las reglas y no defines los límites, evidentemente se hace una confusión terrible, pero eso sería tema de igual un poquito más al rato, ¿no? Ya me preguntarán, pero básicamente la intención y el espíritu del Grupo Paisano era invertir con los productores. Se invirtió mucho, se tuvieron pocos controles y ese dinero desafortunadamente cayó en manos de muchos productores que estaban acostumbrados a programas de gobierno de solo recibir y no de reintegrar, ¿no? Entonces, cosas de diseño que desafortunadamente cayeron como anillo al dedo en muchas formas de pensar pues de ciertos grupos productivos en México que dicen, bueno, pues dame lo que sea y ya, ¿no? Es fondo perdido y es fondo perdido y de ese argumento no lo saques. Pero un buen diseño empresarial de lo que buscas, de lo que pretendes en el tema social, en el tema ambiental y en el tema económico es básico, ¿no? No puedes decir, es que me voy por el puro social, bueno, pues entonces eres un AC. Me voy por el tema ambiental, bueno, pues eres un ambientalista. O me voy por el tema económico, entonces no te dejan de llamar capitalista. Cuando los tres vértices son perfectamente conectables, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahorita es justamente un divorcio espantoso entre lo ambiental, lo social y lo económico cuando no tiene por qué ser así. Y yo creo que, por ejemplo, la encíclica de Francisco Laudato sí une perfectamente bien estos factores, pero bueno, ese es un tema que cuando estuve allá en la Escuela de Emprendimiento de la Ibero, pudimos afortunadamente discutir y discutir mucho en el ámbito empresarial. O sea, ¿qué es desde un punto de vista diferente un cliente? ¿No? Un cliente no solo es el que compra, un cliente es el que busca y no necesariamente encuentra, ¿no? Pero yo puedo ser un proveedor de soluciones de lo que están buscando. Y muchas veces es chistoso, pero no solo la ganancia económica, ¿no? Buscas paz, pensando en ustedes, buscas una certeza que te dé la tranquilidad de desempeñarte mejor y de que puedas involucrar a tu familia en una mejora de calidad de vida en términos justamente de paz, no de la paz que no hace nada, sino de la paz que construye, de la paz que es combativa, que es luchona, ¿no? Pero que te da la satisfacción de que un empleo de esas características paga más que un sueldo, ¿no? Entonces, eh, esos temas pudimos discutir mucho ahí en la EDESI, muy satisfactorios, y pudimos insertar en un programa académico que era la maestría en Dirección Integral de Negocios, justamente ese enfoque, ¿no? De cómo hacer para que normalmente te dicen que la razón de ser de las empresas es ganar más dinero, ¿no? O ganar dinero, generar dinero. Pero ¿qué pasa? Y lo hemos visto muchas veces, cuando la empresa gana y el empleado no, o el colaborador no, o el mismo socio no, ¿no? Hay un ganón y el ganón acaba con todo lo demás. ¿Qué pasa cuando te inclinas por lo puro ambiental de una manera radical, donde no te permites ni el mejor uso de los bienes naturales? No digo que los explotes, pero usarlos bien, ¿no? Yo soy agricultor, soy productor de arándano, he sido, no, tenemos ahí unos hongos shiitakes y tenemos miel y tenemos unos pastos. Y nos metimos, a pesar de que yo crecí con la Revolución Verde del doctor Burlock, ahí en el CIMIT, pues soy converso de la agricultura regenerativa. Y entonces te das cuenta, quizá me di cuenta muy tarde, que lo mejor de todo esto es el equilibrio. Entonces, hay especies que sí te hacen daños porque son plagas, y lo más fácil es combatirlos con un insecticida, pero el insecticida te está acabando con otros insectos que te sirven para controlar naturalmente a la plaga y que no se multiplique o tengo enfermedades o de repente el arándano que tenemos, lo tenemos sin plástico arriba, hacemos un uso de insumos biológicos y químicos también, pero mucho más equilibrados. Y es un poco eso, o sea, ¿cómo le hago yo para, primero, que nuestros colaboradores sepan que la empresa con ellos cuenta? No son desechables, ¿no? Como decía el Papa, no son descartables. Son personas a quienes tienen su historia, quienes buscan una forma
vivir mejor, de salir de la pobreza, de tener la certeza de que si necesitan ir a un médico, pues pueden asistir al médico que gusten, ya sea por el apoyo de la empresa o porque puedes ir pagando un poquito mejor. Entonces, la empresa no se hace rica sola, se hace rica cuando hace ricos a los que están con ellos, y se hace rica cuando en el ambiente también aportas un cachitín, ¿no? Para que las cosas mejoren. Cuidando el agua, donde no siembras, pues reforesta, ¿no? O donde no siembras, deja que las especies nativas proliferen, ¿no? No te hace ningún daño. Y lo mismo pasa con cualquier empresa. Si yo dejo que me gane la ambición de dinero, y yo te decía esto de mis hijos, que son 4 profesionistas muy exitosos, porque si algo les pude enseñar es que no quieran ser ricos, porque nunca van a serlo. Nunca. Si quieren ser ricos, la ansiedad por buscar riqueza les va a hacer perderse de todo lo que hay en el camino. Entonces, busquen su crecimiento, busquen que las personas que estén cerca de ustedes crezcan, y era un poco el enfoque que tenemos con la EDESI, ¿no? No va a ir solo, no se va a ir solo. Claro, tiene más, porque ¿qué es la riqueza al final, no? Siempre hay como muchas formas de la riqueza, pero siempre lo ubicamos en la parte material específicamente, ¿no? Sí, Pero sí, yo creo que es cambiar también como esa mentalidad, ese paradigma, ese cambio de discurso también, ¿no? Para justamente para la sinergia social que se necesita. es muy chistoso, pero cuando estás en estos temas, todo el mundo siempre te recomienda correr al que no funciona, ¿no? Ajá. Cuando a veces no funciona por culpa tuya, ¿no? Porque no eres claro, porque no defines los roles, ¿no? Y entonces dices, no, pues ese córrelo porque no sirve, espérame, no, vamos a trabajar y muy probablemente va a dar el ancho cuando sepa que tiene un soporte por lo menos social y laboral que le permita explayarse y dar los resultados que puede dar. Entonces, yo creo que este mundo empresarial te habla muy rápido, ¿no? Córrelos, sácalos, quítalos, yo pienso un poquito diferente, ¿no? Sí, cuando de plano te están, son ladrones, son rateros, abusan, lo que sea, ¿no? Pero no por falta de capacidad, esa se construye. Oye, y bueno, pues hablando, retomando eso, por ejemplo, como fundador de la Escuela de Emprendimiento Social, ¿no? Del EDESI, que, pues bueno, siempre era un referente en la Ibero. ¿Qué principios, por ejemplo, de emprendimiento social específicamente, consideras más relevantes, ¿no? Para poder abordar los desafíos de la migración, de las personas en refugio, de las personas que están siendo retornadas, ¿no? Y también pues para la inclusión de esas personas en proyectos de sostenibilidad. Fíjate que yo pasé también por un proceso, por decir así, de conversión al trabajar con el Centro Internacional de Economía, de la Investigación en Economía Social y Solidaria, en el CIES. Mm. Y son cosas que a lo mejor tienes así en mente y que no las sabes aterrizar, pero me enseñé, bueno, me enseñaron mucho, aprendí sobre el pensamiento colaborativo. Yo pienso que si no sabes sumarte, si no sabes colaborar, y lo veo más crítico en el tema de los migrantes, que no soy un experto en nada, pero, pero que cuando llegas a un entorno totalmente hostil y diferente, ¿no? Yo creo que la mejor actitud es la colaboración, no es la obediencia, ¿no? Sino decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Y qué puedo sumar a lo que se está proponiendo, ¿no? Y esto me ha tomado, me llama mucho la atención, pero la Fundación Televisa hace unos cursos sobre cooperativismo y me invitan cuando se pueda darles una plática precisamente sobre pensamiento colaborativo, ¿no? Y emprendimiento colaborativo, porque solo no puedes, o sea, solo no puedes ni vas a recibir una acogida en algún lugar donde llegas si no tienes esa disposición de colaborar, ¿no? Yo me imagino que cuando algún migrante, alguna señora migrante, alguna muchacha y demás, llega a un lugar totalmente nuevo a buscar pasar un rato en lo que se acomoda y vuelve a seguir su peregrinación,
el saberse sumar a estas iniciativas que muchas veces ya existen. Leila Ulag, que trabajaba ahí en la Ibero, en el CIES, escribió justamente un libro sobre economía social y migración y puso 3 ejemplos de lugares que hay en México. Me acuerdo que uno está en Macuspana, Tabasco. El otro creo que estaba en Durango, donde los migrantes que llegan a una especie de albergue tienen la obligación de trabajar. Obligación, no es porque, y no es que los exploten, simplemente es que tienes que generar lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces, si sabes trabajar la tierra, pues ahí está, los huertos, ya están lo que puedes trabajar. Si sabes trabajar con animales, pues ahí están las reses y demás que puedes cuidar, ordeñar y todo lo demás. Había cocinas, ¿no? Justamente que preparaban el alimento, pero era llegar a sumar lo que sabes hacer en un espíritu de colaboración, ¿no? Ahora, a nivel de empresa, corres 2 riesgos, ¿no? Uno es que si eres un empresario de estos canijos, pues vas a agarrar mano de obra barata y no les vas a pagar más que lo mínimo indispensable, que no se vale. Claro. O corres el riesgo de ser ilegal, ¿no? De decir, recibo a las personas, las acojo, las hospedo un tiempo y se irán eventualmente, ¿no? Y empiezas a depender un poco también de la participación de estas personas, de que ya te hiciste de un equipito que ya te representa cierta mano de obra, cierta intensidad, cierto trabajo, pero son pasajeros, entonces se van a ir y tienes que volver a capacitar. Entonces, yo veo que tienes estas 2 posibilidades, ¿no? Colaborar o emplear. Y Claro. para mí es mucho más valioso colaborar que solamente generar puestos de trabajo, ¿no? Y por eso el tema de los colaboradores, ¿no? Más que empleados. Yo pienso que el éxito en este tipo de cosas está en la mentalidad. Y te voy a decir, en México no nos han enseñado a colaborar, Sí, ¿no? nos han enseñado a obedecer, ¿no? Y a sumarte a órdenes y a estructuras y una bola de cosas, pero no con la libertad de decir yo colaboro, yo aporto, poco, mucho, lo que sepa o no sepa, pero para mí es eso, ¿no? O sea, si podemos permitir que alguien que llega de fuera, porque luego no sabemos, ¿eh? Hay migrantes muy capaces, muy competentes, e inmediatamente pensamos que son mano de obra, y no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esa actitud, considero valiente, de estar en el límite de la ilegalidad, precisamente por lo que platicábamos, ¿no? De qué tanto puedo dar de alta en el Seguro Social, pues no puedo. ¿Los puedo dar de alta en Hacienda? Pues no puedo. ¿Cómo justifico que estoy sacando dinero de la empresa para pagar? Pues ahí empiezan las maromas, ¿no? Que tiene uno que hacer para poder mantener este tipo de personas. Pero yo creo que si pudiéramos inducir a la colaboración, sería muy, muy diferente. La actitud y la disposición cambian mucho, ¿no? Claro. En el sentido del emprendedor y en el sentido de quien se asume un emprendimiento, ¿no? O un empresario o con una empresa. Y además en el crecimiento de la misma empresa, porque muchas veces se confunde el objetivo con yo tener la razón. Y el chiste no es que las personas hagan las cosas como yo quiero hacerlas. No puedo tener el conocimiento acabado yo mismo. Tengo que estar dispuesto a que hay algo por aprender. Y cuando tienes además la posibilidad de una riqueza cultural tan grande, pueden llegar aportaciones que te hagan crecer mucho más de lo que imaginabas, porque pueden llegar mecanismos que no habías contemplado y que precisamente en este espíritu colaborativo se pueden aportar grandes cosas. Entender esta dinámica es un poquito complejo porque va contra el ego natural del ser humano. Y sin embargo, cuando se logra entender, cuando se logra interpretar, cuando realmente entiendes que la función de cada uno de los personajes de un grupo es lo maravilloso, es importante que no hay un protagonista principal, sino hay la aportación rica de cada uno de ellos, pues el crecimiento puede ser exponencial. Me da gusto escucharte hablar de este tipo, de esta manera de asociar a las personas, porque es una de las
cosas a las que hay que invitar a los empresarios modernos, porque si además si queremos seguir sobreviviendo, si queremos superarnos a los conflictos modernos que nos van llegando, pues también tenemos que cambiar. Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos, pues vamos a seguir fracasando de la misma Sí. manera. Y, Entonces, sí, y perdón, ahorita que dices esto, otro tema del que no domino, pero que sí vivimos, es este cambio generacional, ¿eh? En esto Claro. que comentas también. Sí, también hay un cambio sustantivo, porque también los chavos, o sea, los jóvenes tienen como también una mentalidad muy práctica, ¿no? También es un cambio de ellos también como que tienen también bueno, digo, yo cuando estaba en la Ibero también observaba una inquietud en la juventud de promover también procesos más de economía circulares, de economía social, de economía sustentable y todo esto, como ir como también un poquito ya zafándonos de esta economía vertical en donde es el empleador y el empleado, etcétera, etcétera, y tener como una consideración más amplia de estos sistemas, justamente de lo que tú dices, de colaboración, en donde se considera que cada persona tiene sus conocimientos, sus haceres, sus sabidurías y sus experiencias que pueden aportar al desarrollo de algo, ¿no? fíjate que afortunadamente ya no son obedientes, lo cual hace que es Ah, posible crecer porque no siguen reproduciendo el mismo vicio que ya traías, sí, sino tal que cual. tienen la posibilidad de darte una nueva visión. Esto es, bueno, digamos, es algo que te agradezco mucho hayas puesto en la mesa este concepto del ser colaborativo y ojalá, ¿no? Las personas que nos escuchan, se siembre mucho eso, cómo se crece exponencialmente cuando se acepta la colaboración de cada uno de los que integran un equipo. Oye, Miguel, y tú, por ejemplo, en la Escuela de Emprendimiento Social, que trabajaste con muchos jóvenes, ¿tú cómo ves a la juventud emprendedora? ¿Qué tan abierta la ves también en estos procesos de inclusión social hacia personas en todas las vulnerabilidades y pues en especial a personas en migración, en deportación, etcétera? ¿Cómo las ves? Yo creo que hay muchísima energía, por decirlo así, y muchísima intención de lo que llamábamos nosotros un trabajo independiente, ¿no? O sea, ser dueños de sí mismos en el tema laboral. Pero hay muy pocas, ¿cómo te diría? Como muy pocos cauces, ¿no? Por dónde encauzar precisamente esa energía, porque hay muchos jóvenes muy inquietos, afortunadamente. Desafortunadamente hay muchos jóvenes muy pasivos a quienes me dan ganas de sacudirlos un poco y que adquieran la energía de los otros. Son como dos grandes grupos, ¿no? Ujú. De los pasivos, pues no puedo hablar mucho porque no sé, pero me ha tocado mucho con los activos. Y yo creo que es un poquito, fíjate que poner una empresa o empezar un emprendimiento implica no solo una idea, ¿no? Te implica pues que está sujeto a normas, a leyes, a reglamentos, a pam, una bola de cosas. Que luego no hay quien les diga a los jóvenes, cuidado con el SAT, cuidado con el Seguro Social. Una cuenta de banco se abre así. ¿Qué banco tienes que escoger? ¿Cómo se solicita un financiamiento? O sea, ¿cómo le vas a hacer para el manejo del dinero? O sea, hay varias cosas que sí puedes aprender en la escuela, pero hasta que no te das unos topetazos afuera, no le vas aprendiendo. Como irte a soplar 2 horas en un banco porque abrir una cuenta es un dolor de cabeza, ¿no? O darte de alta en el Seguro Social como patrón es otro relajo. Entonces, ese tipo de cosas que ojalá no frenen a estos jóvenes, ¿no? Porque luego no les gusta el asunto regulatorio. Pero bueno, si estás en un ambiente sociopolítico, y no digo de la política simplemente del manejo administrativo de las cosas, pues ni modo, tienes que aceptar, cumplir, ¿no? Te vas por la libre y pues corres muchos riesgos, ¿no? Y mucha gente
que pudiera llegar a invertir en tu emprendimiento, no lo va a hacer porque no ve formalidad. Y finalmente sí hay temas que se tienen que cuidar en ese sentido, sin perder la creatividad, ¿no? Sin perder. Entonces, yo no sé, de repente dices, no, pues dan ganas de poner como, así como platican ustedes, una empresa de gestión de servicios para que estos se lancen a hacer sus cosas y te dejen a ti la parte administrativa de todo este tipo de regulaciones, ¿no? Porque sí, hay ideas muy buenas, hay iniciativas muy a todo dar. Yo veo a muchos jóvenes con la intención de integrarse más en comunidades, y no digo comunidades ni indígenas, ni pobres, ni rurales, ni no, de todas, las urbanas, ¿no? Porque saben ellos que los jóvenes que pueden tener soluciones prácticas y al mismo tiempo capaces de generar recursos para la manutención de su propio emprendimiento y de las personas que se sumen a él, ¿no? El problema está en que si uno se quiere quedar con todo, pues lo demás se va a perder, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un reto bien interesante, ¿no? Que los jóvenes en ese caso y en ese sentido se dejen encauzar nada más. No es que les digas qué hacer, simplemente que lo que están haciendo lo canalice, ¿no? Y su energía siga siendo una energía súper creativa, que normalmente lo es, y que no le tiene miedo a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ese es en un momento dado lo que a mí me hubiera gustado que le deshiciera, que fuera ese núcleo de arraigo donde los jóvenes pudieran tener unos servicios y que se lanzaran al estrellato, ¿no? Y canalizarlos a esas comunidades, a analizar las necesidades y a construir soluciones. Hay unos ejemplos muy padres, de iniciativas de jóvenes para resolver cosas, justo en lo que decías, Adela, de economía circular, ¿no? O de economía solidaria, que vale mucho la pena, como que dan ganas de que hubiera materias de esas en las licenciaturas, ¿no? No, y un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Mira, esto es un tema ya de hace algún tiempo. Estuvimos trabajando con algunos jóvenes allá de Santa Fe en Ujú, traerse una tecnología para convertir el aceite quemado de cocina, que, ujú, que es impresionante el volumen, que hay de aceite quemado, en diésel, ¿no? Entonces, es un proceso muy sencillo, ¿no? De hacer la conversión de ese aceite en diésel y utilizarlo en flotillas, ¿no? Entonces el problema se te convierte en la magnitud, el tamaño de escala, ¿no? Porque dices, bueno, está bien, puedo hacer, no sé, 120 litros a la semana y pues te sirve para 3 coches, ¿no? Para 3 vehículos o para un solo vehículo, dependiendo del tamaño. Y luego te dicen, no, pues podemos hacer, pero mezclas, ¿no? Mezclas del diésel de petróleo con mezclas de esta. Entonces te empiezas a limitar porque de repente la inversión ya es muy grande, ¿no? Necesitas sacar, no sé, 10,000 litros a la semana para que valga la pena. Entonces, el orden de magnitud de conseguir cómo acopiarlo, cómo concentrarlo, cómo procesarlo, o sea, se te empiezan a hacer así este tipo de cosas cuando es una solución muy interesante, porque mucho del aceite quemado va a dar a los drenajes. O sea, tú ves los fritangueros en las calles, pues luego, ¿dónde va a dar ese aceite, no? ujú. Lo más fácil es vaciarlo. Entonces, digo, no sé si sirvió un poco, Adela, pero No, es, sí. es, es ese tipo de ideas que existen, que puedes tú, esta tecnología la traían de Canadá, muy interesante, muy sencilla, pero no te daba la magnitud, ¿no? Y necesitabas inversionistas o transportistas más valientes que quisieran probar este producto, que además es bastante más accesible. Y luego tenías el problema de la regulación de Pemex, ¿no? Que Pemex te dice, no, pues no, porque ese es un monopolio mío, no te voy a dejar venderlo, ¿no? Entonces había que negociar ese tipo de cosas, que finalmente encuentras nichos donde hacerlo, ¿no? Pero sí implica, pues, romper piedra, ¿no? Romper piedra y romper piedra, ¿no? Sí, Con esto que nos compartes, Miguel, surge el gran problema de precisamente el cuidado del medio ambiente,
porque se hacen pequeños desperdicios hormigas que hacen cosas gigantescas. Como ahorita que empecé a tratar de vislumbrar la gente tirando su aceite quemado en los drenajes y el gran daño que hacen. Igual que hay regulaciones para las empresas de pintura de sus manejos de desperdicios, pero no hay ningún control del que en una casa tiró un cuartito de pintura porque ya le sobraba y igual se fue a hacer esa contaminación. Y en ese trabajo, en ese cuidado, obviamente, como bien dijiste, hay mucho trabajo de necesidad de recopilación, hay mucho trabajo de canalización de esas cosas y obviamente son manos de obra y son elementos de transformación que se necesitan, que es parte de esas áreas que hemos querido contemplar para mapas, para poder dar ese servicio a las comunidades, ese cuidado de tu medio ambiente, que son trabajos hormiga y que a veces no es que necesiten de gran capacidad intelectual para desarrollarse, pero sí disciplina, pero Claro. sí de una decisión firme y clara de cómo cuidar las cosas. En esto, y también aprovechando tu conocimiento, si por ahí nos platicases, ¿cómo ves tú la posibilidad de integración de los migrantes en este tipo de labores, al igual que en el sector agropecuario? ¿Qué expectativas les ves? ¿Cómo te podrías imaginar ver integrándolos en estas áreas productivas? Mira, en el tema de agropecuario existe y existe desde hace mucho, ¿no? El uso de jornales que vienen, este es un flujo migrante muy interesante, ¿no? Que viene desde América del Sur a veces, más últimamente, pero ya tiene mucho tiempo. Por ejemplo, Campeche es un estado sin gente, o sea, tiene muy poquita población. Quintana Roo, quitando el norte y el sur, hay muy poquita gente, ¿no? Y hay eh, plantaciones de palma africana, hay fincas ganaderas enormes, hay huertas de cítricos y todo, y hay pues, milpas, ya hay trabajo de las personas locales y demás, pero la mano de obra, si ustedes se fijan, es muy demandada en Sinaloa, en Sonora y en Baja California Norte, ¿no? Porque están las grandes explotaciones agrícolas, productoras de hortalizas, y algunas de ellas llegan a tener una especie de pueblito, ¿no? Donde los trabajadores llegan con sus familias, con sus mujeres y sus hijos a establecerse durante la temporada de cosecha o de labores, o depende. En el café también se da, hay lugares en Puebla donde llegan los pescadores a pasar 3 o 4 meses, pero vienen de lugares diferentes a de donde son, ¿no? No estoy hablando de una migración internacional, simplemente que existe y tuvieron que poner hasta una regulación porque llegó a considerarse que era trata de personas el contratar a gente en Oaxaca o en Guerrero y llevárselos a trabajar a Baja California, ¿no? Porque entonces digo, hay una serie ahí de consideraciones que se han hecho para evitar que las personas vayan a fuerzas, ¿no? No sea un evento de trata, sino un evento laboral. Y hablando de los mexicanos, ¿no? Que finalmente migran, ¿no? De Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, para allá. Y luego viene esta otra migración internacional que se acomodan. Y es chistoso porque vemos las noticias y estas caravanas de migrantes y no sé qué, pero yo creo que la migración hormiga es bien importante y muchas personas así empiezan, llegan y se ponen a trabajar en algunos eh, ranchos o fincas o lo que sea a pequeña escala y luego van viendo cómo avanza, ¿no? Y a veces se estacionan, pero básicamente siempre su tirada es llegar a Estados Unidos, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, digamos, como generador de posibilidades de empleo, pues la gente sabe que va a estar un poco tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y conociendo a otros productores, si tuvieras la posibilidad de decir, órale, vente 4 meses, pero no te me vayas, ¿no? O sea, yo te puedo dar un trabajo temporal,
pero no te me vayas esos 4 meses, ¿no? Porque sabes que en el primer intento o apenas juntan algo de dinero, ¡pum! Vámonos, ¿no? Entonces, como que tiene que haber ahí una especie de convención, y perdón, pero dentro de la ilegalidad, ¿no? Nosotros, no les digo en dónde, pero tuvimos a un par de a papá e hijos hondureños que nos pidieron nada más dejarlos hospedarse en una de las instalaciones de una huerta. Pero pues quédense a trabajar aquí, ¿no? Porque no les queremos causar problemas, nos decían. Déjenos hospedarnos, denos dónde dormir. Y dónde dormir es un piso con un petate, no crean que es una cama, ¿no? Ellos con un petate tenían. Déjenos acceso al agua, ¿no? Y aquí donde podamos preparar nuestra comida. Y se iban a trabajar a otro lado y regresaban a dormir. Y así, dice, pues quédense aquí. Dice, no, porque si llegan y los agarran a ustedes empleándonos y albergándonos, pues se van a meter en un problema. Muy conscientes del problema. Bueno, pues órale, ¿no? Entonces, pues quédense a trabajar, ¿no? O sea, quédense aquí un rato, nada más sí asegúrenme un tiempo, no se me vayan. Claro. Esa ha sido una de las cosas donde más hemos visto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, donde tenemos la huerta de arándanos, hay muy poco empleo, no hay espacio, no, yo no he visto que lleguen nadie que sea un migrante internacional a buscar trabajo ahí, porque hay muy poco empleo, muy poco. Entonces, la gente más se dedica al comercio o busca todavía salir fuera como migrantes nacionales o internacionales a procurar recursos para la familia, ¿no? Entonces, pues no hemos tenido yo diría que hasta esa fortuna de poder asimilar o absorber algunas personas que pudieran venir a trabajar, buscar O sea temporalmente que trabajo. habría un área de oportunidad para que pudieran llegar las personas a, Sí, o pero sea, sí, po- yo digo en este la caso, pero por agricultura es un ejemplo, potencial para el eso. Bajío ocupa muchísima mano de obra, ¿no? Donde pudieran, yo pienso en ese modelo o ese pensamiento colaborativo, recibir temporalmente a migrantes, y digo migrantes de México y migrantes de fuera, Sí. a, a generar por lo menos temporalmente esa necesidad de ser productivo, ¿no? Porque siempre yo creo que las personas queremos ser productivas y por eso también en muchas comunidades indígenas pasa, ¿no? No les gusta que les aportes recursos, Mm. porque ellos quieren tener la oportunidad, no quieren que les regales nada. Más bien, ¿cómo hacemos oportunidades? ¿Cómo generamos oportunidades? Y sobre todo oportunidades dignas, ¿no? Ese es para mí lo que sería lo más importante como posible empleador, decir, órale, vente, intégrate, colabora, ¿no? En condiciones dignas, no se vale menospreciar a nadie, ¿no? Oye, Lo que mucha gente dice es que vienes tú y me traes problemas porque viene tu mamá, viene tu hijo, viene el no sé quién, entonces ya no llegan solos. Bueno, ahí es donde está uno de los retos, ¿no? ¿Cómo le hago para integrar a todos, ¿no? Familiarmente a todos. Claro. oye, Miguel, ¿y cómo verías tú la opción de verdaderamente enamorarlos por el trabajar aquí? O sea, efectivamente, sí hay áreas de oportunidad, como dice Adela, sí hay cosas en donde se les podría articular dignamente, pero a veces como que la óptica no está aquí. Este querer llegar allá y tristemente, a veces dices, mira, sí, tú ves, comparas a los Estados Unidos y te imaginas el primer mundo y las maravillas, pero si tú vas a ver dónde viven los migrantes, cómo viven los migrantes, en qué condiciones los tienen, no son nada alentadoras ni son mejores No, a muchas opciones no, que tendríamos aquí. ¿Por qué no hemos logrado enamorarnos? híjole, no sé, pero, o sea, como razones así estudiadas, ¿no? Yo creo que el factor de que algunos de sus familiares ya hayan llegado a Estados Unidos y les platiquen cómo está la cosa, los atrae mucho, ¿no? Probablemente porque, y sí es sabido, o sea, sí lo sabemos, que si tú vas a Estados Unidos y trabajas, te va bien. En México es muy difícil.
porque el nivel de los sueldos y salarios es mucho más bajo, ¿no? El nivel de vivienda es mucho más bajo. Probablemente la alimentación no la ven como un gran atractivo, no sé, pero yo creo que el ideal ese que existe de cómo es Estados Unidos hace que se busquen ir para allá. Ahora, yo pienso muchas veces y he pensado y me da mucho dolor pensar en ese momento en que tienes que salir de tu casa y cerrar la puerta, ¿no? Y empezar a migrar, Claro, porque hubo violencia, porque te agredieron, porque agredieron a alguien de tu familia, porque no hay oportunidades en lo más mínimo. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona dé ese paso afuera de su casa, ¿no? Ha de ser, ha de ser dolorosísimo. Y la gente muy probablemente de donde viene vivía con dignidad, a lo mejor en pobreza, pero con condiciones pues, satisfactorias, por decir, ¿no? De vivienda, de alimentación. Y de pronto te lanzas a la aventura a ver qué y caes en estos lugares, ¿no? Donde eres tratado pues, como no sé, muy feo, ¿no? Decir como alguien que no vale, como alguien que me necesita, como alguien que está dispuesto a lo que sea con tal de un pedazo de pan, y no se vale, ¿no? O sea, yo creo que, y lo ves lo escuchas en los comentarios de muchos, no, es que esos migrantes andan pidiendo sí, dinero en todos lados. Pues sí, ¿no? pero son, Los que nos movemos por principios del Evangelio, pues son otros Jesuses, ¿no? Son otros hermanos a quienes podemos ayudar, ¿no? Cuando se puede y en las condiciones y extensión en lo que puedas, pero no puedes dejarnos de verlos como personas, ¿no? claro. No, y además no nos imaginamos las circunstancias, casi siempre de violencia, como dices tú, ¿no? Por las que salen de sus países. Pero eso Sí, no implica que no tengan conocimientos, que no tengan saberes, que no tengan experiencias, o sea, un sí, montón de cosas, simple y sencillamente los migrantes climáticos, los migrantes ambientales, que también, pues digo, han huido de sus tierras, pero pues que han crecido con un montón de conocimientos ahí. Entonces, digo, justo en ese sentido, es como, digo, tú que has estado en todo este asunto de emprendimiento social, que eso es muy importante, ¿tú cómo verías, o sea, tú cómo verías, digamos, como o sea, cuáles serían los principales beneficios o el valor agregado, hablándolo en esos términos, que podrían tener los pequeños, medianos o grandes empresarios al incluir a personas migrantes o en refugio o en deportación en proyectos, por ejemplo, agropecuarios? O sea, ¿cuál sería como ese valor agregado? Pero desde este punto de vista del emprendimiento social, que eso es lo más importante. mira, normalmente, bueno, en general, la gente que estuvo en el sector agropecuario trata de rehuir de él, porque el trabajo es duro, el sol es duro, estar en la intemperie pues, es difícil y demás. Y muchas veces cuando buscan alguna actividad no es necesariamente la misma que hacían. Ah, Entonces, esa es una. Y pensando en estas ideas, digamos, de administración moderna, para mí sería padrísimo que el migrante pudiera pasar por alguna especie de centro donde le hicieran su currículum, ¿no? Por decir, oye, yo sé plomería o yo sé algo de herrería o sé algo de mecánica o de jardinería o no sé, ¿no? O sé podar plantas frutales para la producción o lo que sea, ¿no? Este, no es un certificado, simplemente es, oye, pues dime qué has hecho para hacerte una especie de carta de presentación. Porque entonces yo creo que la adaptación y el sumarse a lo que hace una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento, pudiera ser más fácil, ¿no? Digo, y ahorita esto se me está ocurriendo, no lo había pensado, pero cuando platicamos hace rato sobre una empresa ujú, digamos, de inversión social que, que, que está buscando ahora sí que el mejor aprovechamiento de las habilidades, capacidades y conocimientos de los migrantes, pues yo creo que sería como un punto de partida, ¿no? Decir, oye, pues dime, ¿qué has hecho? ¿A qué te has dedicado, no? claro. No, pues soy muy buen estudiante, bueno, pues a ver si te coloco en alguna universidad, pero pues Ujú, he sido bueno
para carpintería. Bueno, pues a ver, ¿dónde hay emprendimientos de esa naturaleza donde pueda yo encauzarte, ¿no? O sea, hasta contadores, no sé, o sea, gente que ha ejercido algún oficio o profesión, que son muchos, que pudieran ya presentarse con algo, ¿no? No, y considerando que gran parte de las personas deportadas, por ejemplo, en este caso, en el tema de la agricultura, son un montón, ¿no? Creo Sí, que vienen muchos agricultores con conocimientos y todo, y como dices tú, igual es como, bueno, pues saber exactamente qué es lo que hacen, tener como perfiles como muy claros para poderlos redirigir, ¿no? mira, un ejemplo que a lo mejor pudiera servir, ¿no? El programa del gobierno federal que se llama Sembrando Vida, Ujú, que en algunos casos pues han cometido sus pecados y ha hecho sus, ¿no? Pero en general creo que es un programa que ha buscado íntegramente hacer productivos a quienes no eran productivos. Ya el tema del uso de los recursos y el mal uso de los recursos es otra cosa. ujú, Pero por decirte, en la industria del coco, que México era o llegó a ser un productor de coco interesante, ahora ya no lo es. Ha perdido mucha superficie de coco, de plantaciones. Industrialmente, pues los países del sudeste asiático pues, han tomado mucha ventaja y han conquistado pues el mercado de Estados Unidos que tanto atrae a todo el mundo cuando lo tenemos aquí cerquita, ¿no? ujú, Entonces, sí, por ejemplo, en el caso del coco ocupa mucha, no la plantación y el manejo de la plantación, pero sí el aprovechamiento del coco ocupa, ujú, perdón, mucha mano de obra, ¿no? Entonces, sí. eh, sí, a ver, hay proyectos y hay ideas que se están haciendo para potenciar el coco, ¿no? Pues que pudiera ser una alternativa, ¿no? Claro. Hay mucha gente que trabaja en el jitomate, ¿no? En las hortalizas o en las legumbres, como les dicen allá en Sinaloa, y yo creo que ahí no les hace falta gente, les hace falta probablemente más gente en lo que platicábamos, en los servicios forestales, en los servicios ambientales, que también sería algo donde si pudiéramos juntar, por decir, estos fondos de inversión que están buscando compensar la generación de dióxido de carbono en los países del primer mundo, con zonas donde se requiere esto y pudieras emplear en estos servicios ambientales, ¿no? De limpieza de bosques, de reforestación, de todos estos trabajos, viverismo y demás, pues también pudiéramos en un momento dado pensar que se puede lograr conjuntar estos recursos con proyectos muy bien planteados, que no necesariamente buscan una rentabilidad en el corto plazo, porque cualquier manejo forestal, pues, estás hablando de 20, 25 años, ¿no? Más, pero que pudieran asumir esa mano de obra que está siendo expulsada y que tiene experiencia y capacidad, ¿no? O sea, no sé, y no solo en lo forestal, en el desierto hay una necesidad también de conservación impresionante, ¿no? Claro. Sí, sí. Y Pues además, sí. ahora que viene también sumando al fenómeno los retornados, pues también traes a personas con una capacitación más alta en tecnologías que aprendieron allá. Sí, Sí, también. sí, que pudieran ayudarnos a dar el salto aquí en la parte productiva, ¿no? Claro, claro. Sí. Pues el tema es amplio, como platicábamos. Hay todavía muchas cosas más que comentar, pero por lo pronto pues, yo te quiero agradecer porque el tiempo ya se nos fue. Ya Ya, nos lo comimos, sí. ya, ya lo aprovechamos. Se quedan muchas ideas, muchas semillas que pueden ser tema de seguir creciendo y te agradecemos mucho todo esto que nos compartiste hoy y esperemos que en el futuro nos sigas compartiendo. Y además, parte de esto importante es el hacer redes. Ya algunas personas escucharon de ti, de lo que haces, y ya otras personas están escuchando de mapas y la idea es que esto sirva para seguir haciendo sinergias y que podamos ir creciendo en este cuidado del medio ambiente, la migración y la paz. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y yo sí creo que la única forma de construir la paz es con la integración, ¿no? Totalmente.
Y bueno, Sí, pues yo también agradezco mucho tu presencia, Miguel, porque además también yo creo que es importante que, como, bueno, digo, tú que estuviste en la universidad y has influido en muchos jóvenes, que también los jóvenes, como puedan de alguna manera eh, eh, crear nuevos modelos también para poder, o sea, de inclusión social, porque eso es algo que se requiere ahora y ojalá los sí, nuevos vendedores nos estén escuchando para poder generar nuevas formas para poder generar modelos de pues más de paz y más de inclusión social y de emprendimientos circulares que nos puedan incluir a toda la sociedad, ¿no? sí, Entonces, sí, pues totalmente. sí, Hay muchas posibilidades y ajá, hay gente muy brillante en la juventud que nos puede enseñar muchas cosas y no ajá. tenemos para nada que coartarlos, tenemos que impulsarlos, ¿no? Claro, exacto, eso es bien, bien importante, ¿no? Sobre todo Sí, porque sí hay que cambiar un poco el enfoque, la mirada, las narrativas, los discursos y ser una sociedad más circular, más, ¿no? Más horizontal, más circular, porque pues también toda la realidad del mundo nos está empujando a eso, ¿no? A sí, tener consideraciones para todas las personas y poner al centro a la persona, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Pero pues ya Pues sí. podremos seguir platicando, nos hacemos otro espacio si gustan, si se No, puede. estamos encantados, encantados, Miguel. Pues de aquí salen varios temas. Y Sí, pues también agradecemos a todas las personas que nos hayan acompañado en este programa y como siempre, ¿no? Pedirles, pues bueno, que compartan este video, que se suscriban, que también compartan este video porque es muy importante para nosotros generar estas redes de participación con opciones más de construcción de paz, más hacia las posibilidades de reconstrucción del tejido social y también para poder generar procesos de inclusión social, que eso nos hace muchísima falta, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. muchas gracias y hasta la próxima. Ustedes, sale, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ya.